A los de producción tengo el control, aquí, control remoto. Hace varias semanas empezamos una serie llamado Probados hasta el propósito y tomamos como ejemplo la vida de José. Tal vez usted viene hoy por primera vez o no ha estado en las anteriores. Voy a ponerle en contexto de lo que hemos estado hablando. Dijimos que Dios tiene un llamado para cada uno de sus hijos y dentro de ese llamado tiene un propósito. O sea, ninguno de nosotros vino a este mundo por casualidad. Tal vez fuimos un error de nuestros padres, una noche loca, tal vez fuimos no deseados, pero Dios no se equivocó en traernos. Dios nos trajo a este mundo para que pudiéramos escoger por su Hijo Jesús y además de eso tiene propósitos para nuestras vidas. ¿Qué es lo que Él quiere lograr con cada uno de nosotros? Siempre que veo a los niños, a los jóvenes, me pregunto si ahí estarán salmistas, predicadores, ingenieros, arquitectos, abogados, científicos, presidentes de la República, no sé lo que Dios tiene con cada uno. Sin embargo, ese es el destino y no necesariamente es el propósito. El propósito siempre está en poder bendecir a muchos. Y bueno, José no fue la excepción. Cuando tenía 17 años, Dios le revela un par de sueños, pero como muchacho joven, con poca madurez, con poca experiencia, José no sabe manejar la información que Dios le da y entonces utiliza los sueños que Dios le dio para ir y contárselos a sus hermanos. Y desafortunadamente para los hermanos, los sueños decían o predecían que los hermanos iban a ser siervos de José. Entonces los hermanos no les gusta y planean matarlo. Lo llegaron a odiar tanto que pensaron en matarlo. Entonces, aquí pudimos ver, la primera prueba era que José, el orgullo le jugó una mala pasada, ¿verdad? Entonces, el orgullo de ir y contarle, de jactarse de lo que Dios le había dicho, le juega una mala pasada a José, y tuvo que pagar un precio. Luego José viene la prueba del pozo, cae en un pozo, sus hermanos lo iban a dejar ahí abandonado hasta que su hermano Rubén, el mayor, que es una forma de Cristo, dijo que él quería sacarlo de ese pozo para traerlo al Padre. Igual nos pasa en la vida a nosotros, a veces caemos en esos pozos profundos de desesperación, de depresión, donde no sabemos qué hacer y ahí tenemos un encuentro con Dios. Luego vino la prueba de José vendido a unos mercaderes madianitas y estos mercaderes lo venden al jefe de la guardia de Faraón. El Faraón, el rey de Egipto, su jefe de la guardia llamado Potifar compra a José como esclavo. Pero dice que Dios estaba con José y todo lo que José tocaba prosperaba y así prosperó no solamente José, sino también la casa del Faraón, la casa de Potifar, que dice que llegó a tal punto que Potifar solo se encargaba de comer. Eso era de lo único que tenía que preocuparse. Y estando sirviendo a Potifar, Potifar tiene una esposa un poco sui generis, ¿verdad? Y dice la Biblia que José era de muy buen ver, era un tipo atractivo, guapo, y entonces ella quiere tener relaciones con José. Y entonces monta toda una trama para que José se quede con ella, pero José huye de ahí. Pero cuando huye, entonces ella, al no salirse con la suya, engaña a su marido y eso vamos a ver la prueba, porque esa mentira que ella maquina le cuesta a José ir a la cárcel. Y José va a la cárcel por 13 años. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Hoy vamos a ver la prueba de la prisión. Quiero que vayamos a Génesis capítulo 39, versículos del 13 al 23. Y quiero que pongamos, que usted ojalá se pueda identificar con la historia y que pueda reflexionar qué tiene Dios para usted en esta mañana.
Dice, al ver ella, está hablando de la esposa de Potifar, que él había dejado el manto en sus manos y que había salido corriendo, llamó a los siervos de la casa y les dijo, miren, el hebreo que nos trajo mi esposo solo ha venido a burlarse de nosotros. Entró a la casa con la intención de acostarse conmigo, pero yo grité con todas mis fuerzas. En cuanto me oyó gritar, salió corriendo y dejó su manto a mi lado. La mujer guardó el manto de José hasta que su marido volvió a su casa. Entonces le contó la misma historia. El esclavo hebreo que nos trajiste quiso aprovecharse de mí, pero en cuanto grité con todas mis fuerzas, salió corriendo y dejó su manto a mi lado. Cuando el patrón de José escuchó de labios de su mujer cómo la había tratado el esclavo, se enfureció y mandó que echaran a José en la cárcel, donde estaban los presos del rey. Pero aún en la cárcel, el Señor estaba con él y no dejó de mostrarle su amor. Hizo que se ganara la confianza del guarda de la cárcel, el cual puso a José a cargo de todos los prisioneros y de todo lo que allí se hacía. Como el Señor estaba con José y hacía prosperar todo lo que él hacía, el guardia de la cárcel no se preocupaba de nada de lo que dejaba en sus manos. Aquí, mis amados, empezamos con una mentira. La esposa de Potifar montó su historia y fue a contársela a su esposo. Y yo quisiera que empecemos reflexionando desde el principio, porque muchas veces nosotros, por la relación de amor que tenemos con alguien, ya sean los hijos, sea la esposa o sea el esposo, siempre que nos cuentan algo, nosotros asumimos que es cierto, ¿verdad? Y muchas veces no preguntamos lo correcto, muchas veces no cuestionamos, muchas veces no hablamos de la persona. O sea, imagínense Potifar, que ya había probado a José, que le hacía prosperar en todo, y dice la Biblia que no solo en su casa, sino también en el campo. Y luego viene su esposa con este cuento, y él lo que hace es enfurecerse y le cree. Nunca le dio el beneficio de la duda a José. Tal vez debió preguntarse, mira, qué extraño, no estoy diciendo que sea mentira, pero de José, cómo se ha comportado con nosotros, cómo ha hecho en nuestra casa, cómo Dios de José nos ha prosperado gracias a él. Yo no estoy tan seguro, no creo que José pudiera hacer algo así. Me encantaría hablar con él, ¿verdad? Pero muchas veces los esposos toman decisiones basadas en lo que las esposas les dicen y viceversa. Creen que es verdad, y muchas veces no hay razones por qué no dudar, porque el amor está por encima de eso, ¿verdad? Pero aquí todo nace a raíz de una mentira. Yo no sé si usted en su vida ha sido afectado porque alguien mintió, porque alguien contó una historia diferente, la vio desde su perspectiva, y eso hizo que otra persona, inducida a error, tomara malas decisiones. No sé si pasa en su casa, pero en la mía ha pasado. Hemos tomado decisiones algunas veces creyendo que lo que nos han contado es cierto, y con el tiempo nos hemos dado cuenta que no era cierto. También nos ha pasado como pastores en la iglesia. Alguien viene con una situación, nos cuentan una forma, nos cuentan unos hechos que sucedieron de tal manera y hemos sido inducidos a error. Pero después de esta enseñanza, yo quiero que ustedes vean también lo peligroso de la historia, de la perspectiva de alguien con respecto a un tema que luego puede afectar a alguien. Tal vez no hemos sido afectados como José, no hemos ido a la cárcel por 13 años, pero tal vez hemos sido cuestionados en nuestra reputación, en nuestro nombre, en nuestro actuar, en nuestros valores. Tal vez hemos perdido dinero, tal vez hemos perdido posesiones por temas de que alguien inventó una historia y le fue creída. Entonces esta mujer inventa la historia de José y
Tal vez alguien pregunta, bueno, ¿por qué Dios no intervino? ¿Por qué Dios, que amaba tanto a José y que dice aquí en la palabra que Dios aún en la cárcel le seguía mostrando su amor, por qué Dios no intervino? Por una razón. Y la razón es que Dios va a permitir que José pase por esta prueba para que su carácter sea formado. Y entonces, doloroso, basado de una mentira, de algo que la mujer inventó solamente porque no se pudo salir con la suya, y entonces ahora José tiene que pagar los platos rotos. Sin embargo, dice la palabra en Romanos que a los hijos de Dios todas las cosas nos ayudan a bien conforme al propósito para el cual hemos sido llamados. No ayuda a bien porque hoy cambió la circunstancia a mi favor, sino conforme al propósito al que yo he sido llamado. O sea, mis faltas, mis tribulaciones, mis pruebas, mis aflicciones son parte de la formación para llegar al destino que Dios tiene para mí. Y hoy quisiera que viéramos estas pequeñas, pocas, pero muy profundas palabras que el apóstol Pablo nos hace ver en Romanos capítulo 5, versículos del 3 al 5. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Y yo dije, aquí está el principio del masoquismo recreativo. Yo no he visto y me ha costado mucho llegar y decir, Señor, estoy tan gozoso, me jacto, dice en otra versión, me vanaglorio, dice en otra versión, me vanaglorio de las pruebas, de la tribulación. No, más bien creo que nuestra naturaleza recibe aflicción, prueba, inmediatamente quiere desaparecerla. Pero no hemos aprendido a darle gracias a Dios, a gloriarnos en la tribulación. ¿Por qué? Porque todavía no estamos convencidos que la prueba, la tribulación, la aflicción que tenemos hoy, Dios la está permitiendo en nuestra vida para formarnos y prepararnos para el propósito al cual nos hemos sido llamados. Entonces, cuando usted y yo internalicemos en nuestro corazón que todo lo que Dios pone delante de nuestra vida es para la formación nuestra, que toda la aflicción que Dios permite que suceda en nuestra vida es para la formación, somos soldados, estamos en un campo de entrenamiento, estamos siendo probados para el destino al cual Dios nos quiere llevar. Y Dios quiere que nuestro carácter esté listo para el día que Él tenga todas las cosas para nosotros. Les he contado muchas veces que por mucho tiempo manejé un carrillo que le llamaba el Meneco. Era un gajo, lo había comprado ahí en Autos La Mandarina, porque solo gajos venden ahí. Y después de que conozco a Cristo y vengo, entendiendo las cosas, un día entendí por qué Dios, a pesar de que yo siempre tuve buenos trabajos y siempre gané bien, por qué Dios no permitía que tuviera un mejor carro. Porque yo no estaba listo para recibirlo. Si Dios hubiera traído a mi vida un carro nuevo, un carro en mejores condiciones, si ya era un desastre con este gajo, imagínense lo que hubiera hecho con un carro mejor. Entonces Dios muchas veces retarda la bendición, retarda el propósito, retarda el destino nuestro, porque en mi corazón, mi carácter no está preparado. Entonces dice, gloriémonos en cada tribulación, sabiendo, y aquí es estando convencido, y esto es lo que yo quisiera que usted pudiera convencerse en esta mañana, que la tribulación produce paciencia. Tenga cuidado cuando a veces usted en su desesperación le dice, ay Señor, dame paciencia. El Señor dice, excelente petición, te voy a mandar una pequeña tribulación. ¿Quieres paciencia? Te mandaré tribulación. ¿Verdad? Entonces dice que la tribulación produce paciencia, la paciencia produce carácter probado. Otra versión en lugar de paciencia usa perseverancia.
perseverancia. Y dice que la paciencia produce un carácter probado. Ahorita vamos a ver qué es carácter. Y el carácter probado produce esperanza. Y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Hay que tener cuidado porque este versículo hay que leerlo al revés. Para poder pasar las tribulaciones, para poder desarrollar esa paciencia, para que mi carácter pueda ser probado y para tener esperanza, es absolutamente necesario tener al Espíritu Santo. Pareciera que se queda ahí como secundario o terciario en la frase, pero es el número uno. Al final lo que está diciendo es que todo eso de arriba se produce porque el Espíritu Santo nos fue dado. Y mis amados, ya vimos cómo recibimos al Espíritu Santo. No solamente es aceptar a Jesús, no solamente es bautizarme en agua, sino que debo anhelar, desear, querer con todas mis fuerzas que Dios mande su Espíritu Santo para mí. Y si Dios, por medio de Jesucristo, decide mandar el Espíritu Santo a mi vida, entonces en cada tribulación eso me producirá perseverancia, la perseverancia me producirá carácter aprobado y el carácter aprobado me producirá esperanza. No podemos pasar por medio de la tribulación si el Espíritu Santo no está con nosotros. Muchos hombres y muchas mujeres creen que pueden andar por el mundo en medio de sus tribulaciones sin que Dios esté presente. No hay manera, mis amados, mis amadas, no hay manera de que usted y yo podamos superar nuestras pruebas, nuestras aflicciones, nuestras tribulaciones sin la presencia del Espíritu Santo. Dice que nos gloriamos o nos jactamos de la tribulación, porque ésta causará regocijo y el regocijo producirá sus frutos. Quiero ver el primer punto. La tribulación, dice la palabra, produce perseverancia. Entonces lo primero que tenemos que entender es qué es perseverancia. Vamos a ir a Juan capítulo 16, versículo 33. Yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. La primera parte de esta ecuación, la tribulación, está asegurada. O sea, esa no hay que salir a buscarla. No hay que orar para que Dios traiga tribulación a nuestra vida. No hay que orar para que Dios mande pruebas a nuestra vida. Ellas nos encontrarán fácilmente. Y te encuentran a ti y a mí y a nuestros hijos y a mi familia. Entonces, la primera parte de la ecuación de Romanos ya está asegurada. La tribulación es un dado en nuestra vida. Dice también Santiago 1 del 2 al 3, dice: hermanos míos, considérense muy dichosos. Otra vez masoquismo recreativo. Cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Otra versión dice perseverancia. Entonces, de la ecuación de Romanos capítulo 5, la prueba, la tribulación, la aflicción están aseguradas. El asunto es cómo buscamos el resto. ¿Cómo vamos a ir a perseverar? Quiero contarle algo. Las pruebas, dice la Biblia, producen paciencia. Las pruebas son cortas y producen la paciencia. Y la paciencia es esperar con alegría. Esa es la paciencia. Entonces las pruebas cortas producen que yo espere con alegría porque tengo la certeza que esto va a pasar pronto. El problema es cuando vienen las aflicciones o la tribulación. La aflicción y la tribulación son pruebas ya de más largo peregrinar. O sea, son de más largo plazo, de más largo tiempo.
José en este momento no estaba en una prueba, en realidad estaba en una aflicción, estaba en una tribulación. José va a ir 13 años a la cárcel. Y entonces las aflicciones, dice la palabra, que producen la perseverancia. Y la perseverancia es la capacidad de luchar mientras esperamos con alegría. Con la paciencia yo solo tengo que esperar, pero con la perseverancia tengo que luchar. Y cuando digo luchar es guerrear. Cuando digo guerrear es orar, cuando digo guerrear es ayunar, cuando digo guerrear es ir a buscar consejería, es ir a que alguien me apoye, es ir a buscar quien ora conmigo, a buscar el consejo para que nuestra fe no falte. Porque ¿qué pasa cuando la prueba es muy larga? El diablo va a hacer de las suyas. ¿Por qué va a hacer de las suyas? Porque lo único que necesita es desanimarlo. Desanimarlo, decirle, mira, ya tenés 2 meses, no ha pasado nada, Dios no responde, Dios no se manifiesta. ¿Y a dónde está aquel versículo? Clama a mí y yo te responderé. Y empieza el diablo a hablarte, a desanimarte. ¿Y a dónde está el cumplimiento de aquel versículo? Yo estaré contigo y te fortaleceré todos los días. ¿A dónde? Si te veo cada día más deprimido. ¿Y a dónde está el Dios al cual tú oras? Entonces hay que tener cuidado, porque la perseverancia es luchar, batallar mientras esperamos con alegría. Y tal vez usted dice, como que no es muy alentadora esta enseñanza de hoy, porque usted me dice, yo tengo que esperar 13 años. Yo no sé si tendrás que esperar 13 años. Pero sí sé que las aflicciones son largas y las pruebas son breves. Que la perseverancia se da en las aflicciones, que son largas y difíciles. Y aunque parezca lo contrario, este es un mensaje alentador, porque no encontré en la Biblia, en ningún lado, otra fórmula para desarrollar carácter. Dice que la tribulación produce paciencia o perseverancia, y la perseverancia produce un carácter probado. Si usted encuentra, le pediría que me ayude, pero traté de escudriñar a ver a dónde o qué elementos en la vida del cristiano producen su carácter. Y no hay ninguna. Lo único que define el carácter o que prueba el carácter del hombre y de la mujer son las aflicciones y la perseverancia. Entonces, mis amados, para mí esto más bien es alentador. Yo quisiera invitarle que usted piense 5 años atrás en usted. ¿Quién era? ¿Y quién es hoy? Si usted hace 5 años conoció a Cristo, probablemente usted tenía un carácter muy débil. A veces la gente dice, es que mi papá es de carácter muy fuerte, viera cómo grita y cómo patea. No, qué pena, tu papá es de carácter muy débil, ¿verdad? Carácter fuerte es cuando nosotros aprendemos a decirle a las emociones, te van a someter a la mente, y la mente se va a someter a Cristo, y la voluntad se somete a la mente sometida a Cristo. Poco de enredo, pero repito, ¿cuándo es que tengo dominio propio? Tengo dominio propio cuando le digo a mis emociones que están sometidas a la mente, y le digo a la mente que tú estás sometida a Cristo, y le digo a la voluntad que tú te sometes a la mente que está sometida a Cristo. Porque antes de conocer a Cristo, y levanto la mano de primero, quien dominaba mi vida eran las emociones. Las emociones tomaban las decisiones. Voy o no voy. Y es porque me gusta o no me gusta, siento rico o no siento rico. Usted me hablaba hace 26 años de fiesta y ya con solo esa palabra la decisión estaba tomada. Voy. ¿Verdad? Usted me decía de parranda y playa, no había que pensar nada. Voy. Desafortunadamente, los lunes cuando regresaba, era la única vez que usaba el cerebro, lo que quedaba, pero ya era muy tarde. Entonces,
Dios quiere que desarrollemos el carácter. ¿Cómo era tu carácter hace 5 años? ¿Cómo es hoy? Estoy seguro que en algo ha cambiado. Ha cambiado, tal vez ahora somos más sensibles, somos menos reactivos, tal vez ahora lo pensamos 3 o 4 veces, tal vez ahora tengo más discernimiento, tal vez ahora me hago el maje con cosas que antes me robaban la paz. El carácter va cambiando. A José le tomó 13 años esta prueba y pareciera que Dios tiene algo con el número 13, porque 13 también hay muchas pruebas en la Biblia. David fue ungido rey y tuvo que huir 13 años. Después de ser nombrado rey, huyó 13 años para que Saúl no lo matara. Pablo, antes de su primer viaje, que quería irlo a hacer, tuvo que quedarse 13 años en Antioquía, antes de que Dios le autorizara poder ir. Y no estoy diciendo que usted va a durar 13 años en la prueba, porque lo que le puedo decir, que tu respuesta a tu aflicción determinará la longitud de la misma. Repito, tu respuesta a tu aflicción determinará cuán largo o cuán corto será el proceso. Algo que me llamó poderosamente la atención de todo este proceso es que José nunca reclamó por sus pruebas. No hay evidencia ni una sola de que José directamente reclamara por lo que estaba pasando. Tal vez José, no voy a decir que tenía el derecho, pero dice que Dios estaba con él, y si Dios estaba con él aprendimos aquí porque José obedecía a Dios. Pero ¿qué pasó? José tal vez pudo haberle dicho: Señor, ¿cómo vas a permitir esta injusticia en mi vida? ¿A dónde estás? Pero no lo hizo. Tenía una actitud de respetar lo que su padre decidiera para él. Algunas veces, porque luego vamos a ver el único desliz que José tiene y que le cuesta 2 años más de cárcel. Lo vemos más adelante. Lo segundo que quiero que veamos es que la perseverancia va a producir ese carácter. Y vamos a tratar de entenderlo mejor. El carácter, mis amados, solo se forma a través de una larga y difícil prueba. La peor cosa que podemos hacer por alguien es promoverlo antes de estar preparado. Les contaba anoche que tuve una experiencia triste para mí y también para mi familia. Trabajaba para una empresa y esa empresa me tocó desde comprar el terreno, negociarlo, negociar con la compañía constructora, el edificio, las bases, todo. Yo fui el empleado número 4 de esa empresa cuando empezó. Y el encargado de la parte técnica era yo. Entonces me tocó todo el proceso. Conocí a esa empresa como conoce uno a su hijo, como la palma de su mano. Yo sabía cómo eran los procesos, yo conocía los detalles. Sin embargo, decidieron traer a un gerente extranjero, un colombiano, y yo reportándole a él. Para fortuna mía, yo caigo en gracia con él, y entonces yo le doy de mi conocimiento y él me da del suyo. Y hacíamos un gran equipo, yo estaba muy contento. Un día, 3 años después de ser mi jefe, su madre en Colombia enferma y le dicen: queda poco tiempo. Entonces él decide dejar el trabajo en Costa Rica e irse para pasar los últimos tiempos con su madre. Cuando él se va, yo veo una ventana de oportunidad y dije: es mi turno, me toca a mí. Empiezan a pasar los días y no sucede nada. No me llaman, no me contactan, no me invitan a participar. Hasta que un día escucho en el parlante que me presentara a la oficina del gerente general. Cuando llego a la oficina del gerente general, yo iba de camino, ¿verdad? Y decía: llegó el día, ya sé para qué es.
¿verdad? Y cuando entro, hay un señor, se llama Héctor, que éramos compañeros de la universidad. Toda la universidad estudiamos juntos. Héctor es peruano y era de mis mejores amigos en la universidad. Pero Héctor y yo teníamos algo en particular. En la universidad era mi mejor cliente, porque yo, para poder ayudarme con los estudios, porque mis papás tenían muy poco, yo todo lo que eran matemáticas, cálculos, física, química, yo era muy bueno. Entonces resolvía las tareas y luego vendía las soluciones a los compañeros y vivía de eso. Y Héctor era mi mejor cliente. Cuando llego y veo a Héctor ahí sentado, nos abrazamos y nos saludamos efusivamente. Y dice Luis, el gerente, se conocen. Claro, don Luis, nos conocemos de hace años en la universidad, somos muy buenos amigos. Ay, eso me alivia tanto, porque Héctor es tu nuevo jefe. Y, mis amados, yo no sé si usted alguna vez ha tenido amigdalitis, pero yo tragué duro y dije, no me puede estar pasando esto a mí. Mi mejor cliente, ahora yo soy esclavo de él. Bueno, en la noche llamo a Luis a la casa y le digo, Luis, con todo el respeto, no me puedo caer callado. ¿Cómo me hicieron eso? ¿Cómo traen a alguien de afuera que no conoce, sabiendo que yo esta empresa desde el blog número 1 que se puso, la conozco? Y me dice la siguiente respuesta: José, tú eras y seguirás siendo mi candidato número 1. Pero tienes 2 grandes defectos. El primero, no hablas inglés, lo cual era cierto. Y lo segundo, y no voy a repetir las palabras que él me dijo algo así: tú tienes relaciones con los miembros de tu planilla. Esto se puede imaginar, ¿verdad? Entonces yo dije, bueno, esa relación se puede acabar hoy mismo, si fuera necesario. De hecho, se acabó. Pero ¿y qué hago con el inglés? Al día siguiente me fui al centro cultural, ¿verdad? Y me inscribí en el 1A. Me dice la muchacha, ¿quiere hacer examen de ubicación? Le digo, ni perdamos el tiempo. En el 1A. Son 2 años y medio. Listo, 2 años y medio. Pero vean lo que es la vida. A los 6 meses, Héctor, que vive con su papá y su familia, el papá de Héctor era un alto ejecutivo de una multinacional y lo regresan a Perú. Entonces la familia va de vuelta para Perú y Héctor iba con ellos. Queda la vacante y ahora me nombran a mí. Todavía no hablaba inglés, ya se había terminado lo de la relación extramarital curricular, no sé cómo más llamarla, salto de tapia, alevosía, que tenía, y Dios me da el puesto. ¿Por qué no me lo dio 6 meses antes? Porque el inglés no era el problema. Hoy, 6 meses después, todavía no hablo inglés. Porque mi corazón, mi carácter, no estaba preparado para recibir la bendición que Dios tenía para mí. Mis amados, hay que tener cuidado cuando a veces queremos las cosas ya, pero Dios quiere cambiar nuestro carácter. La perseverancia va a trabajar el carácter en las vidas. José fue un hombre con grandes habilidades. Donde quiera que llegaba lo nombraron el número 2. Siempre fue el hombre más sabio, tenía muchas habilidades. Pero pregunto yo, ¿eran las habilidades de José o la gracia de Dios? La gracia de Dios. Cuidado cuando creemos que somos nosotros. Cuidado porque lo que hacemos es alargar la prueba.
Cuando nos damos cuenta que, ay, es que tuve una gran idea, es que mi Dios puso una gran idea en mi corazón. Es que mi Dios me reveló la estrategia a seguir. Es que mi Dios hizo el contacto que tenía que hacer. Era el favor de Dios. Pero vean el pequeño desliz que tuvo José, que le costó 2 años más. Los pongo en contexto. En la cárcel habían 2 oficiales del faraón. Uno era el copero del rey. El copero es quien prueba la comida del rey antes de que el rey la comiera por aquello que estuviera envenenada. Y el panadero del rey. Los 2 están ahí. Un día los 2 se inquietan porque la misma noche tuvieron 2 sueños, pero no sabían qué significaba. José se los encuentra en la mañana y les dice, oigan, ¿por qué están tan tristes? ¿Por qué les veo caído el semblante? No, es que nos soñamos estos sueños y no sabemos qué significa. José viene y les interpreta el sueño. Al panadero le dice, tu sueño significa que dentro de 2 días te van a llamar de palacio. Y entonces el panadero dice, uy, seguro voy a volver a ser el panadero. Y le dice José, no, con mucha pena tengo que decirte que dentro de 2 días te van a cortar la cabeza. Imagínense la tristeza en el corazón de ese panadero. Luego viene el copero y José le dice, dentro de 2 días te van a mandar a llamar al palacio. Y entonces el rey te va a volver a restituir todo lo que has perdido y te pondrá en gran honor. Y él estaba feliz. Entonces, cuando José vio lo que iba a sucederles a ellos, cosa que Dios fue el que se la puso para que lo pudiera interpretar, él habla con el copero. Claro, ni tonto, no iba a hablar con el panadero, que ya sabía que se iba a quedar sin cabeza. Y le dice lo siguiente, yo le ruego, ¿a quién le está rogando? Ahí le está mandando una indirecta a Dios. Ahora te ruego a ti, copero, que no te olvides de mí, porque pareciera que hay alguien que hace 11 años se olvidó de mí. Aquí está tirando unos hachazos, ¿verdad? En su oración. Por favor, ¿cuándo pide usted algo por favor? Cuando ya está desesperado, está en lo último. Por favor, cuando todo se haya arreglado, o sea, todo se arregla solito, cuando todo se haya arreglado, ya Dios no importa, háblele usted de mí al faraón, porque parece que Dios ya nadie le habla de mí, ¿verdad? Para que me saque de esta cárcel. ¿En quién está poniendo la confianza para que lo saque de la cárcel? En el faraón. Dice, háblele al faraón para que me saque de aquí. Sin embargo, el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se olvidó de él por completo. O sea, si te vi, José, no me acuerdo. ¿Ok? Uno lee eso y dice, ¿tan grave es? Bueno, le cuento. ¿Quién puso el sueño en el copero y el panadero? Dios lo puso. ¿Quién le dice a José lo que significa? Dios. Dios le está dando una oportunidad a José de tener esta conversación. Cuando José ve que eso sucede, él quita por un momento la mirada de Dios y la enfoca en el copero. Cosa que a veces nos pasa a nosotros. Tal vez ponemos la mirada en el jefe, ponemos la mirada en el que tiene más recursos, ponemos la mirada en aquel que puede decidir si me da el trabajo o no, ponemos la mirada en aquel que puede decidir si me compra o no me compra, ponemos la mirada en el que tiene influencia, ponemos la mirada en el que tiene habilidad y de un pronto a otro se me olvidó que en este mundo
del único que yo dependo es de mi Señor. ¿Verdad? Entonces don José hace eso y Dios dice, qué bien José. O sea, fue, ministró, les dijo la verdad, escuchó bien mi voz, pero todavía no está listo. A José le faltan 2 añitos más. Y se fueron el panadero y el copero, y José quedó 2 años más en la cárcel. Porque al igual que José Miguel, no estaba listo para la promoción, para ir al siguiente nivel donde yo quiero llevarte. Tengamos cuidado, mis amados, que cuando vamos en la escalera del éxito, que cuando vamos subiendo, nunca se nos olvide que el siguiente escalón lo pone el Señor. Que no quitemos nuestra mirada de nuestro Dios. Yo no puedo quitar la mirada de Dios. Por más gente que haya conocido de influencia, de recursos, gente que podría servir para los anhelos de mi corazón, recursos que podrían servir para cumplir mis sueños y suplir mis necesidades, no, nadie nos va a dar nada. Porque toda la riqueza de este mundo, todas las cosas, el alfa, la omega, el principio, el fin, todo le pertenece a mi Padre que está en los cielos y a tu Padre que está ahí. Pero 2 años después sucede algo. El faraón tuvo un sueño y preguntó quién se lo podía interpretar. La pregunta es, ¿quién puso el sueño en Faraón? La pregunta también, ¿por qué no le dio Dios al Faraón 2 días después el sueño? Para que también junto con el copero y el panadero José también fuera reconocido. Porque José no estaba listo. Porque José con esta oración, con este discurso, con esta conversación, estaba mandándole una indirecta a Dios. Y mis amados, si algo nunca podemos hacer es manipular a Dios. No es con Dios, no es le digo a Pedro para que entienda a Juan, ¿verdad? Con Dios es directo, es cara a cara, es desnudo, es con lo que soy, es con lo que tengo. Que lo que soy y lo que tengo delante de Él es nada. Así es con Él. Dios nunca nos pondrá en el destino hasta que estemos listos, y eso se llama gracia. Dios está esperando que nuestro carácter sea lo suficientemente fuerte para soportar el destino al cual nos ha llamado. Muchas veces nos apresuramos a promover a alguien que no está listo. Tercer punto, el carácter, dice la palabra, produce esperanza. El carácter no solo es cómo actuamos, sino cómo reaccionamos. José hizo lo correcto y sufrió las consecuencias de una mentira. Huyó. Probablemente se sabía aquel proverbio, que el sabio ve el peligro, da media vuelta y huye. Él huyó, pero aún así tuvo que pagar un precio muy caro. ¿Le ha pasado esto a usted? Usted hizo lo correcto, dijo lo correcto. Alguien malinterpreta y corre rumores, murmura, dice mentiras sobre usted, y los que la reciben le creen. Y entonces lo apartan a usted, lo discriminan, le quitan oportunidades. Algo que llamó la atención a mi corazón profundamente es esto. Y quiero que le ponga atención. Cuando hablamos de la primera prueba, la prueba del orgullo, yo les conté que el diablo crea evidencia. ¿Por qué crea evidencia? Recuerdan que los hermanos de José, como lo vendieron, ahora tenían que venir a ver cómo engañaban al papá. Entonces le quitaron la túnica, la llenaron de sangre de un cabrito
y se la llevaron al padre. Y lo único que le dijeron al padre es: ¿reconoces tú esto? ¿Y qué dijo el papá inmediatamente? Claro, es la túnica de mi hijo. Seguramente lo agarró un animal salvaje, lo mató y lo despedazó. Los otros no abrieron la boca. El papá saltó en esa conclusión. El diablo le creó la evidencia para que él creyera eso. Y creer eso hizo que el papá de José sufriera por 17 años con el dolor de que su hijo había muerto, cuando no era cierto. El diablo creó la evidencia basado en la túnica que le llevaron. Según la historia, ¿cuál fue la evidencia que usó la esposa de Potifar para convencer a Potifar que eso había pasado? La túnica de José. Oiga, yo que José jamás me volvería a poner una túnica. Y si alguien me dice: mira, tengo una túnica nueva para vos, fuera, Satanás, no la quiero. La pregunta es: ¿cuál es tu túnica? ¿Qué es lo que el diablo siempre usa para atormentarte? ¿Será el amigo? ¿Será el lugar que frecuento? ¿Será el internet? ¿Será la pornografía? ¿Serán las malas conversaciones? Porque hay algo, mis amados, que nunca debemos olvidar, y es de la pata que cojeamos. Yo sigo diciendo que yo soy un alcohólico, que hace 26 años conoció a Cristo y por el poder del Espíritu Santo, durante cada día de esos 26 años, ha podido dominar el alcoholismo simplemente por el poder del Espíritu Santo, no por mí. Yo no puedo decir: yo dejé de tomar, yo cuando conocí a Cristo me convertí en un hombre aquí y allá. No, porque yo dependo del Espíritu Santo todos los días. Usted me suelta a mí de la mano de Dios y creo que no pasará un mes en que no vuelva al lugar de donde renqueaba. ¿Cuál es tu túnica? ¿Qué es aquello que el diablo siempre usa para martirizarte? Que cada vez que ando con este amigo, algo sucede. Que cada vez que voy a este lugar, algo sucede. Que cada vez que tengo conversaciones de este tipo, algo sucede. Que cada vez que entro al computador, esto sucede. Tome sus precauciones y deshágase de la túnica que usa Satanás contra ti, porque eso alarga la prueba. Mientras sigas permitiendo a Satanás que produzca evidencia, entonces la prueba seguirá por mucho tiempo. Hay que tener cuidado, mis amados, porque dice que el carácter produce esperanza. ¿Cuál es el truco que usa Satanás contigo? El teléfono, el internet, los amigos, los lugares. Te digo esto: lo que sea que Satanás usó en el pasado, lo seguirá usando de nuevo contra ti, porque él sabe que de eso tú cojeas, y yo también. Algo que usa Satanás es esto: la esperanza frustrada aflige al corazón. Cuando yo estoy esperando que Dios responda y no responde, cuando he orado, cuando ayuno, y entonces mi esperanza se ve frustrada, entonces aflige el corazón. Y si aflige el corazón, quito la mirada de Dios. Y esto lo usa Satanás, porque él sabe que emocionalmente, cuando yo veo que no hay respuesta, que le doy, que le doy, que le doy y que no pasa nada, entonces la esperanza se frustra y el corazón se aflige. Y si el corazón se aflige, ahí entra el enemigo. Inmediatamente entra ahí. Por eso resaltaba, José no tenía esto. José no tenía esto porque José no pasaba reclamándole a Dios y diciéndole: Señor, ¿hasta cuándo? Pero José viene e interpreta los sueños de los prisioneros. Estaba pensando en ellos, en realidad no estaba pensando en él.
Y la esperanza no es que Dios nos librará de las circunstancias. La esperanza es que Dios nos ayudará a caminar a través de las circunstancias. Dios no va a quitar las circunstancias, porque las circunstancias son necesarias para mi carácter. Y la esperanza es que Dios la atravesará conmigo. Y por último, la esperanza produce citas y contactos divinos. En el camino, uno tal vez no ve los detalles. Y yo sé que estás pasando hoy por tribulaciones, pero si la manejas correctamente, la tribulación, ella producirá en ti perseverancia. Y la perseverancia, carácter, y el carácter, esperanza, y la esperanza traerá las citas y los contactos divinos. Génesis 40, del 6 al 7. Vino a ellos José por la mañana, aquí está hablando del copero y del panadero, ahora me devuelvo un poco, y los miró y he aquí que estaban tristes. Y él preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo: ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Primero, los dos oficiales, panadero y copero, tuvieron una cita con Dios. ¿Cuál fue esa cita? El sueño. Segundo, José tuvo un contacto divino. ¿Con quién? Con dos oficiales del Faraón. José puede hablarles cara a cara, les conoce, les interpreta los sueños. José tuvo una cita divina con Dios, con estos dos oficiales. ¿Quién le interpretó los sueños? Dios se los dio, se los reveló a José y José se los interpreta. Ya José también tuvo una cita divina. ¿Quién puso el sueño en el Faraón? Dios. ¿Quién hizo que el copero se acordara de José? Fue Dios. Dice la palabra que ya él se había olvidado completamente, pero Dios pone en el copero: ¿te acuerdas del hombre de la prisión, el que te interpretó los sueños? Háblale al Faraón, tú háblale de él, porque yo te lo ordeno. Fue Dios quien hizo el contacto. Fue por Dios que mandan a traer a José. José tiene una cita divina con el Faraón. Y después de que escucha, José vuelve a tener una cita divina con Dios. Dios le interpreta los sueños del Faraón, le dice lo que tiene que hacer, cómo tiene que hacerlo. Porque el corazón de José ya estaba listo para la revelación. ¿Cuándo será tu cita? Cuando tu carácter esté probado, porque el carácter produce esperanza y la esperanza produce ahora sí esas citas, esos contactos. Es cuando usted dice: ¿por qué, Señor, no conocía a este 13 años antes? ¿Por qué pasar todo esto? Hoy encontrar al médico que vino a solucionar mi crisis. Hoy encontrar al abogado que por fin logró que lográramos lo que andábamos buscando. Hoy que mi esposo encontró al Señor o mi esposa encontró al Señor y hoy aceptó y hoy va a cambiar y hoy. ¿Por qué? Porque mi corazón ya está listo. Cuando el corazón está listo, viene la esperanza, y la esperanza trae los contactos, trae las citas, trae todo lo que necesitamos. Porque Dios trae su bendición a través de los miembros de la iglesia. Tal vez usted dice: ¿por qué no conocí a ese consejero antes? No era el tiempo, no era el tiempo. Y he estado solo o sola por tanto tiempo. ¿Por qué no conocí a este hombre o a esta mujer cuando estaba en mayor necesidad? Porque no lo hubieras podido manejar. Porque tú no estabas preparado, tu carácter no era lo suficientemente fuerte para ir al destino que yo tengo, para subir al siguiente escalón. Una cita divina es una cita que Dios te da a ti, porque dice que la esperanza de Dios no defrauda. Defraudar es frustrar un plan. La esperanza de Dios siempre tiene en mente el plan que Dios tiene contigo y conmigo.
José se mantuvo puro y su esperanza lo llevó a citas divinas, primero con Dios, luego con los prisioneros, luego con Faraón, otra vez con Dios. José es el vivo ejemplo de que la aflicción de su corazón le produjo perseverancia y ahí desarrolló carácter. Y ese carácter lo llevó a la esperanza y la esperanza a citas y contactos divinos. Año 1930, la depresión económica en Estados Unidos hace que un negrito llamado Vivian Thomas tiene nombre de mujer, porque su madre anhelaba tener una niña, pero le nace un hombre y le pone Vivian Thomas. Era un carpintero extraordinario, hacía unas obras de arte impresionantes con sus manos. Y en la recesión de 1930, Vivian Thomas es despedido. Y el jefe le dice algo muy sabio: Vivian, tú eres el mejor empleado que tengo, pero necesito despedirte. Y te despido a ti porque tú tienes más oportunidades de salir adelante allá afuera. Tus compañeros no la tienen. Y yo prefiero sacrificarte a ti que a tus compañeros. Vivian Thomas soñaba con ser médico y trabajaba para ahorrar todo en su carrera de medicina. En la depresión, el banco donde Vivian tenía todos sus ahorros quebró y lo perdió todo. Va a trabajar de misceláneo con un médico investigador de apellido Blaylock, que estaba haciendo unos trabajos para el ejército de los Estados Unidos y para eso necesitaba hacer experimentos con algunos perros. Vivian era misceláneo, era negrito, había nacido en Tennessee, se me olvidó decirles, donde la persecución racial era terrible. El doctor Blaylock un día descubre que Vivian tenía el animal totalmente abierto, ya listo para hacer el experimento, y le dice: ¿cómo hiciste eso? Y le dice: yo te he visto hacerlo y he venido dibujando todo lo que tú haces, porque él era súper ágil con las manos. Y empezó a hacer los primeros dibujos de anatomía a mano. El doctor Blaylock lo invitan a formar parte del equipo de cirugía cardíaca del hospital Johns Hopkins en Baltimore. Y entonces él negocia con Johns Hopkins y les dice: yo me vengo si traigo a mi asistente, Vivian Thomas. Pero era tal la persecución racista que le dicen: tú puedes venir, pero él no. Él no puede entrar como tu asistente porque es negro. Podrá entrar como misceláneo, pero no podrá entrar por la entrada principal, tiene que entrar por la puerta de atrás. Aún así, Blaylock acepta y ambos se mueven a Baltimore. En Baltimore, una señora, una doctora, llega a visitar al doctor Blaylock a decirle que está muy preocupada porque la mayoría de los niños que nacen con el síndrome del niño azul, que eran niños cianóticos, que tenían una enfermedad que se llama tetralogía de Fallot, morían, porque el corazón no oxigenaba la sangre y los niños morían pronto. Entonces le pide a Blaylock de que investiguen a ver cómo se reversa eso. Vivian escucha y Dios le revela a Vivian el procedimiento para operar a los niños de síndrome del niño azul. Traen al primer niño, un italiano. El doctor Blaylock, sabiendo que él no era el que había desarrollado la habilidad, le pide a Vivian
que opere al niño. Vivian había desarrollado hasta los instrumentos, eran hechos a mano los instrumentos. El hospital John Hopkins le dice que no, que Vivian no puede entrar a la sala de operaciones. Entonces Blaylock dice, o lo opera él o yo me voy. Y lo dejan, y por primera vez la metodología para operar niños con tetralogía de Fallot tiene éxito. Y empiezan a traer niños de todo el mundo para salvarles la vida en John Hopkins. Sin embargo, Vivian siempre fue misceláneo. Nunca le permitieron ir. Entrenó a personas del mundo entero en todo el procedimiento para hacer la operación a corazón abierto, porque había que parar el corazón. Imagínese el corazón de un niño recién nacido, no te cabe aquí, en la palma de la mano. Perdón, se pierde en la palma de la mano. Vivian Thomas entrena a unos médicos australianos y llevan la tecnología a Australia. En Australia, un costarricense llamado Carlos Mas va a estudiar a Australia. Y entre sus compañeros de clase está un italiano llamado Luca Brichella. Y Luca y Carlos se hacen amigos en la universidad en Australia. Terminan su carrera como pediatras y él como cirujano de tórax pediátrico y toman rumbos diferentes. Carlos Mas se viene al hospital de niños, Brichella se va a Stanford, dirige el área médica del hospital en Stanford y quedan conectados. Con el paso de los años, Brichella lo llevan a Baltimore, a John Hopkins, y se convierte en el jefe de cirugía cardíaca pediátrica. En el año 2011 nace nuestro nieto Matías con tetralogía de Fallot. Conocemos al doctor Mas. El doctor Mas nos pone en contacto con Luca Brichella y Luca Brichella opera a Mati. En Costa Rica la probabilidad de muerte era 87%, en John Hopkins era de 0. Las conexiones divinas empezaron desde 1930 con Vivian Thomas. Y Dios unió no sé cuántas conexiones y citas divinas para que nuestro nieto pudiera estar en las manos del que hoy por hoy es el mejor cirujano de tórax pediátrico del mundo entero. Y por otro lado, hace 28 años Dios estaba trabajando en el corazón de Anita para que su esposo José Miguel viniera a los pies de Cristo y los hijos de José Miguel nacieran en el Evangelio y los hijos nacieran en el Evangelio y pudiera unir y tener las citas que se necesitan. Cuando estamos en la etapa de la esperanza, Dios hace citas y contactos divinos para llevar a sus hijos al propósito para el cual los ha traído. Mis amados, les cuento, Vivian Thomas, el hospital John Hopkins quiso nombrarlo doctor honoris causa porque él nunca pudo estudiar. Sin embargo, por su condición, nunca le dieron el doctorado honoris causa en medicina, se lo dieron en arte, porque todavía seguía siendo un mito que un negrito pudiera tener el grado en John Hopkins de doctorado. Y él renunció a todo eso, renunció a todo lo que la vida pudo haberle dado, porque Dios estaba
con Él. Mis amados, si quieres pasar tu tribulación, tu prueba, necesitas desarrollar un carácter que aprenda, que conozca que Dios es todo y lo único que necesitamos. Que no ocupamos de nadie más que de nuestro Padre. Y que Él no se cansará de hacer citas y contactos divinos, porque la esperanza, eso es lo que produce. Termino con esto. José fue contado con los prisioneros y no hizo nada malo. José es un tipo de Cristo. Jesús fue contado con los prisioneros y tampoco hizo nada malo. José fue puesto en medio de dos prisioneros, el copero y el panadero. Jesús fue puesto en medio de dos ladrones, también en prisión. Uno de los prisioneros fue condenado. El panadero le cortaron la cabeza y el otro fue liberado. Con Jesús, uno de los ladrones fue condenado y el otro fue liberado y fue con él al cielo. José le dijo al copero: acuérdate de mí. Pero el copero nunca se acordó de él, lo olvidó por completo. El ladrón le dijo a Jesús: acuérdate de mí. Y Jesús no se olvidó de él y le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús nunca actuará como el panadero. Jesús siempre se acordará de ti. Es el mismo Jesús que estaba en la cruz y es el mismo Jesús que tú y yo tenemos en nuestro corazón el día de hoy. Nunca se olvidará de nosotros, por más larga que sea la tribulación. Amén. Nos ponemos de pie, mis amados. Yo quisiera invitar a todos aquellos que hoy están en tribulación, que hoy dicen: Señor, ¿dónde estás? No te escucho, no te veo. Que tal vez hoy, por esa esperanza frustrada, su corazón se ha afligido, creyendo que Dios se olvidó de nosotros. Pero Dios ha traído hoy bálsamo refrescante y quiero invitarle que pase, porque sé que hay muchos en tribulación, sé que hay muchos en necesidad, sé que hay muchos que tal vez el enemigo les dice: ya no hay esperanza para ti, todo se acabó para ti. Hoy hemos aprendido que el diablo crea evidencia. Tal vez has estado luchando y diciéndole: Señor, no sé qué hacer. Pero hoy el Señor ha revelado que la tribulación produce perseverancia y la perseverancia produce carácter y el carácter produce esperanza y la esperanza produce citas y contactos divinos. Tal vez Dios ya está haciendo las conexiones para darte la solución de lo que ocupas. Dios está planeando los contactos para que se encuentren con su voluntad. Padre, en el nombre de Jesús, hoy venimos delante de ti, amado Dios, para pedirte, mi Señor, que cada corazón que hoy está derramado delante de ti, Señor, pueda jactarse en medio de su tribulación, pueda gloriarse, porque hoy estos corazones hemos entendido que las pruebas son para mi beneficio, son para formar mi carácter, para llevarme al propósito y al destino que tú tienes para mí. Padre, hoy en el nombre de Jesús, te pido, mi Señor, que traigas tu espíritu de poder, ese espíritu que necesitamos para poder empezar desde la tribulación hasta la esperanza. Espíritu Santo de Dios,
Amado Jesús, envía tu espíritu de poder en esta mañana, Señor, a este lugar, a estos corazones. Porque hoy hemos aprendido que sin ti no podemos, Señor. Pon el mismo espíritu que había en José, Señor. El mismo espíritu de confianza. Produce las citas y los contactos que ocupamos, Señor. Revela nuestro corazón por el camino que debemos ir, Señor. Trae a las personas correctas a nuestra vida, Señor. Ayúdanos a deshacernos de las evidencias que el diablo siempre usa para maltratar nuestro corazón. Que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Padre, en el nombre de Jesús, reafirma la esperanza en cada corazón. Que aunque los hombres fallen, que aunque los hombres se olviden de nosotros, que aunque los hombres mientan, Señor, y produzcan en nosotros el dolor y la tribulación, que aunque los hombres se olviden de nosotros, tú no te olvidarás nunca de nosotros. Porque tú no cambias, porque tú eres el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Hoy bendigo tu nombre, amado Dios. Hoy bendigo tu nombre, Jesús, porque tú eres nuestra esperanza de gloria. Padre, gracias por esta semana que ha terminado y la que ha iniciado. Redime, Señor, nuestro tiempo, nuestras fuerzas, y trae paz, trae gozo, porque nada nos ha sido dado para nuestro mal, sino para nuestro bien. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les lleve con bien, mis amados.